Saludos cordiales, estimados estudiantes. A continuación explicaré la clase de esta semana. El título, tipos de citas según el mecanismo. Recordemos que la clase pasada estuvimos viendo tipos de cita según lo que se quiera enfatizar, ¿no? Y vimos dos, cita narrativa y parentética, que en la cita narrativa se da énfasis al autor, mientras que la cita parentética se da énfasis al texto. Y aquí un ejemplo, ¿no? Tenemos la cita narrativa y tenemos primero el autor y luego tenemos el texto que hemos copiado. En el caso de la cita en paréntesis o parentética, se da primero énfasis al texto que hemos copiado y luego vienen los datos, apellido, año y página. Ahora vamos a ver otro tipo de cita, en este caso según el mecanismo, la forma. Y tenemos básicamente dos formas de citas, ¿no? Textual y el parafraseo. El textual o directas es cuando se retoma la información tal como la ha expresado los otros autores. Es cuando copiamos tal y como está en el libro, en el internet. Mientras que el parafraseo es cuando se elabora con las propias palabras, pero manteniendo su sentido original. Es cuando escribimos en nuestras propias palabras la idea que quiere transmitir el autor. En esta semana vamos a ver solo cita textual. Se sugiere que la usemos para incluir una definición exacta, datos numéricos, una idea memorable de algún autor o ideas precisas. Dentro de la cita textual tenemos dos categorías. La primera categoría son la textual corta y la textual larga. La corta es cuando tenemos menos de 40 palabras copiadas, mientras que la larga es más de 40 palabras. Y aquí tenemos, ¿no? La estructura. Observe el primer ejemplo. Aquí estamos combinando el tipo de cita que vimos las semanas pasadas, cita narrativa y parentética, con la cita textual. Observe. En este caso es cita narrativa, Kaplan y Sapu 2019. Aquí tenemos los autores y el texto que hemos copiado de un libro va entre comillas. Esto es cuando son menos de 40 palabras. Y al final va la página de donde hemos extraído. Finalmente, acá, en la parte final, tenemos el punto. No nos olvidemos que lleva comilla. Tenemos ahora cita parentética. Es aquella que da énfasis al texto. Tenemos primero el texto, los autores, año y página. Mientras que cuando hemos copiado más de 40 palabras, la estructura cambia. Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben, observe esta parte, aparte del texto, con sangría, izquierda aplicada al párrafo en 1,27 y sin comillas. Se conserva el formato, el tipo de letra, el interlineado. Mientras que el punto final va antes del paréntesis. Y aquí tenemos un ejemplo, en este caso cita narrativa. Observe, según Kaplan y Sapu 2019, dos puntos aparte en la siguiente línea, tenemos la sangría de 1,27, el texto que hemos copiado, finalmente va la página y el punto va antes del paréntesis. Y el mismo ejemplo con cita parentética.
va en el siguiente párrafo con sangría de 1,27. Tenemos el texto que hemos copiado y aquí en paréntesis va autor, año y página. El punto final va antes del paréntesis. Entonces, básicamente, lo que se modifica aquí es que va en el siguiente párrafo, a diferencia de la cita corta, y también va sin comilla. Observe, ya no lleva comilla. ¿Qué van a realizar ustedes en la actividad en clase número 13? Van a identificar qué tipo de cita es la que está en el ejercicio 1 y en el ejercicio 2, según el énfasis y el mecanismo. Luego van a señalar y escribir los elementos de la cita larga en ambos ejercicios. Yo les voy a ayudar con una parte del primer ejercicio. Entonces, tipo de cita según el mecanismo. Es lo que hemos visto hoy, ¿verdad? Entonces aquí es textual porque he copiado tal y como está en el libro. Es una cita larga. ¿Por qué? Porque tiene más de 40 palabras. Entonces aquí está. ¿Por qué? Tiene más de 40 palabras. Tipo de cita según el énfasis. Es narrativa porque primero tenemos al autor y luego tenemos el texto copiado, ¿verdad? Se da énfasis al autor. Y luego van a señalar y escribir los elementos de la cita larga en ambos ejercicios. Entonces aquí subrayamos, de preferencia con colores, y escribimos los elementos que tiene este tipo de cita. ¿Cómo se van a guiar? Bueno, aquí arriba está el ejercicio resuelto, ¿no? De este ejemplo, por decirlo así. Mención al autor al inicio de la cita. Y la hemos subrayado, la hemos identificado. Entonces ustedes hacen lo mismo, señalan apellidos, años, cita, página, punto antes del paréntesis y la sangría. Lo mismo hacen acá, lo señalan. Eso es todo, jóvenes. Lo mismo hacen con el ejercicio 2. Éxito en esta actividad.